Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento de Ética Responde. Y hoy estaré respondiendo para ustedes unas preguntas que han formulado hacia este segmento. Entonces, queremos empezar en primer lugar indicando que se relacionan con la disciplina laboral. En este sentido, pues las 5 preguntas que nos han realizado y que queremos responder para ustedes el día de hoy son en orden las siguientes. En primer lugar, nos realizan la siguiente pregunta. Como patrono, ¿qué puedo hacer si el trabajador no está cumpliendo con sus atribuciones? Bien, interesante, ¿no? Pero en primer lugar, lo que quiero que tengamos muy en cuenta es que lo ideal, si usted es patrono o si está asesorando a un patrono, es que le pregunte si tiene o no reglamento interior de trabajo. Recordemos que de conformidad con el Código de Trabajo, este va a ser obligatorio únicamente cuando exista en una empresa 10 o más trabajadores. Sin embargo, ¿por qué no tener un reglamento interior de trabajo si hay menos de 10 trabajadores? Esa es la pregunta elemental que quien formula la pregunta y para los demás oyentes debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, si el patrono tiene reglamento interior de trabajo, nos debemos de guiar en torno al procedimiento que debería de tener el reglamento interior de trabajo para disciplinar las faltas. Es decir, el reglamento interior de trabajo tendría que tener toda una clasificación de los, en este caso, de las faltas de trabajo. ¿Qué faltas van a constituir o van a ser objeto de amonestaciones verbales, de amonestaciones escritas, de una suspensión sin goce de salario, suspensión de labores sin goce de salario, o bien de un despido, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta situación porque es lo principal que nos va a permitir saber qué falta va a encajar en qué sanción. ¿Me explico? Entonces, eso es elemental, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿cómo puedo disciplinar las faltas si soy patrono de un trabajador? Primer punto, verificar si hay o no reglamento interior de trabajo. Porque si hay reglamento interior de trabajo, esa va a ser nuestra guía para poder encontrar el origen de qué constituye una falta y cómo va a ser disciplinada, ¿verdad? O sancionada. Entonces, primer punto, decía. Primer punto, solo me permiten. ¿Existe o no existe reglamento interior de trabajo? Existe reglamento interior de trabajo sí o no. Bien. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque si sí existe reglamento interior de trabajo, decíamos, debemos de basarnos en lo que establece, el procedimiento que se establece para imponer una sanción. Entonces, si sí existe reglamento interior de trabajo, nos basamos en el procedimiento que regula el mismo. ¿Estamos? Bien. Ahora,
¿Qué procedimiento? Bueno, eso depende de quién haya hecho el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Porque vamos a decir algo, si usted entra a la página del Ministerio de Trabajo va a encontrar un borrador de un reglamento interior de trabajo. Yo no le aconsejo que use esos borradores para el patrono que usted está asesorando, para su propia empresa, etc. Yo le aconsejo que tal vez lo tenga como un borrador para adaptarlo a las funciones de la empresa per se, ¿verdad? Porque de lo contrario no se logra prever muchas situaciones que en la práctica van a exigirse, ¿verdad? Me refiero a temas como el respeto al debido proceso, al derecho de defensa en un procedimiento disciplinario, etcétera. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta eso, porque si hay reglamento interior de trabajo, repito, nos basamos en él, e inclusive, si solo establece cuáles son las causas de sanciones y cuáles son las sanciones, pero no establece un procedimiento para imponerlas, aunque no lo diga el reglamento interior de trabajo, a usted nunca se le debe de olvidar que se debe de respetar el debido proceso y el derecho de defensa, ¿verdad? Entonces, podríamos ponerlo, ¿verdad? Como tip, por así decirlo, ¿verdad? Porque si preguntaban, ¿cómo se van a sancionar las faltas de un trabajador? Bueno, entonces, tengamos muy en cuenta esto, ¿verdad? Siempre debe respetarse. Luego lo vamos a unir aquí, ¿verdad? Siempre debe observarse el debido proceso y el derecho de defensa. Al trabajador a quien se le va a imponer la sanción, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo sancionamos las faltas de un trabajador? ¿Existe el reglamento interior de trabajo? Sí, nos guiamos en lo que dice el reglamento interior de trabajo. Si no es mucho lo que regula, entonces tenemos que tomar lo que nos va a servir, adaptar o por así decirlo, crear un procedimiento para, primero, escuchar al trabajador respecto a la posible causa y de sanción, y después de escucharlo, ya se le va a imponer la sanción. Todo eso respetando, repito, el debido proceso y el derecho de defensa. Bien, ahora preguntaban, surgía de mi respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa si no existe un reglamento interior de trabajo? Pues fíjense que aquí se complica la situación, ¿verdad? Recuérdese que en primer lugar, si la empresa tiene más de 10 trabajadores, si usted lo está asesorando, pues ya tiene una causa, ¿verdad? Para decirles, miren, yo los puedo asesorar en crear el reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Segundo, si no tienen reglamento interior de trabajo y tal vez es una empresa de menos de 10 trabajadores y no le interesa al patrono pues crear un reglamento interior de trabajo, usted como asesor, ¿qué le va a decir al patrono? Bueno, pues hay dos artículos fundamentales que no se le tienen que olvidar para nada, por favor. Es el artículo 64 del Código de Trabajo y el artículo 77, ¿verdad? El artículo 64, si usted recordará, establece las prohibiciones de los trabajadores, en este caso, ¿verdad? Y el artículo 77, las causas justas que facultan a un patrono para dar por terminado un contrato de trabajo. Bien, ¿por qué nos referimos al artículo 64? Recordémonos que son prohibiciones de los trabajadores abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada, hacer propaganda o política contraria a las instrucciones democráticas, trabajar en estado de embriaguez, portar armas durante las labores, salvo que el fin de las labores sea ese, ¿verdad? O esté aparejado a las labores mismas, o que ejecute hechos o violente normas de trabajo.
que constituyan actos manifiestos de sabotaje contra la producción de la empresa, ¿verdad? Etcétera. Pero estas son las prohibiciones que va a tener el trabajador si no está nada más regulado, si no hay un reglamento interior de trabajo que establezca otras prohibiciones, solo estas van a ser las prohibiciones, ¿verdad?, que están en el Código de Trabajo, en el artículo 64, las que van a poder aplicarse a un hecho. ¿Lo cometió o no lo cometió? ¿Encaja en los que están establecidos en el artículo 64 o no encaja? Bien, entonces usted tiene que partir de ahí, ¿verdad? O bien puede que el trabajador haya cometido pues un hecho mucho más complicado, por así decirlo, ¿verdad? En este caso, pues los contenidos en el artículo 77, ¿verdad?, que inmediatamente van a ser motivo de despido, ¿verdad? O sea, quiero que separemos dos cuestiones. El artículo 64 establece las prohibiciones de los trabajadores. ¿Y qué va a pasar si el trabajador realiza alguna de esas, encaja su actitud en alguna de esas causas? Pues básicamente lo que va a proceder, ojo con esto, lo que va a proceder es que se aperciba por escrito. Es decir, si la persona, en este caso, volvamos al artículo 64, si en este caso la persona, por ejemplo, se le vio portando un arma durante horas del trabajo en las instalaciones de la empresa y su función no es de ser guardia de seguridad, por ejemplo, sino recepcionista, por decir algo, pues eso encaja en una causa, en una transgresión hacia las prohibiciones de los trabajadores. Entonces, ¿qué va a hacer el patrono? Bueno, de conformidad con el artículo 77, ¿sí?, literal, ahorita me refiero a la literal H, ¿sí?, que establece que es motivo de despido cuando infrinja cualquier prohibición del artículo 64 o del reglamento interior después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito. Es decir, ¿qué le está diciendo? Si la persona estaba portando un arma durante las horas de sus labores en las condiciones que ya dijimos, eso no va a ser motivo inmediato de despido. De hecho, si usted procede a despedir a esa persona, puede que eso sea un despido injustificado. Así que ojo con eso, porque le está diciendo, mire, si el trabajador transgrede cualquier prohibición del artículo 64, eso va a ser causa de una amonestación por escrito, Y si lo vuelve a cometer, eso ya va a ser causa de despido. Ojo con eso. ¿Estamos? Bien, ahora, si comete una sola vez cualquier acto establecido en las causas del artículo 77, eso sí va a ser inmediatamente una causa de despido. Inmediatamente, ¿verdad? O sea, respetando el procedimiento disciplinario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la literal A, cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a los vías de hecho contra su patrono, ¿verdad? Insulta a su jefe inmediato, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues esto va a ser inmediatamente causa de despido, no va a ser necesario un apercibimiento por escrito. Entonces, eso va a conllevar a que deba de existir un procedimiento disciplinario. Quiero regresar a esta pregunta que nos hacíamos. ¿Existe reglamento interior de trabajo, sí o no? Sí, ya sabemos qué hacer. No, entonces es ahí donde usted aplica los artículos 64 y 67 del Código de Trabajo. ¿Sí? Artículos 64 y 67 del Código de Trabajo. ¿Estamos? Y 77. 64 y 77, ¿verdad? 64 y 77. Entonces, es ahí donde aplica. Pero, como dijimos, lo que une cualquiera de estas circunstancias es que se debe de respetar el debido proceso. Ojo con esto.
El Código de Trabajo no dice, usted no va a encontrar en ningún apartado para despedir a un trabajador, se le debe de iniciar un procedimiento disciplinario, Eso no lo va a encontrar en el Código de Trabajo, no está allí. Es una integración de las normas la que se realiza y por ende debe de respetarse el debido proceso y el derecho de defensa, ¿verdad?, del trabajador. En este caso diríamos más el derecho de defensa que el debido proceso, porque obviamente en muchos casos no va a tener un proceso establecido formalmente. Entonces, lo que va a hacerse es que se le va a tener que conferir audiencia al trabajador. Mire, usted estaba aportando un arma, ¿verdad?, durante las labores, eso no le corresponde a su puesto, y ya es la segunda vez porque ya lo apercibimos una vez por escrito. Una minuta, ¿verdad? O sea, una carta simple donde usted le hace saber eso. Obviamente todo con constancia, le da tal vez un día, 2 días al trabajador para que se defienda si no hay nada regulado, si no hay reglamento interior de trabajo, si no hay nada regulado, pues entonces le da audiencia, el trabajador dice, mire, yo no cometí eso por tal y tal circunstancia, ¿verdad? Eso fue lo que dijeron mis compañeros de trabajo, pero eso no es cierto, lo demuestro porque tengo aquí tales videos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, después de eso, el patrono va a emitir, por así decirlo, su decisión, ¿verdad? Y si le dice, bueno, mire, usted presentó unos videos, pero realmente con las cámaras de seguridad de tales y tales horas, usted sí portaba armas. Bueno, entonces, por ende lo despedimos, ¿verdad? Bueno, respeto al derecho de defensa y en parte debido proceso, ¿no? Entonces, de esa manera, concluimos la respuesta, obviamente muy resumidamente, ¿no? La respuesta a la pregunta. ¿Qué puedo hacer si el trabajador no está cumpliendo sus atribuciones, ¿verdad? Entonces, esa es la circunstancia por la cual, bueno, si no cumple con sus atribuciones, deberá deber. Es motivo o sea, está incumpliendo con sus prohibiciones, ¿verdad? Porque quiero dejar claro esto, para que tengamos la esencia de la respuesta. No es lo mismo las atribuciones del puesto que las prohibiciones, ¿verdad? O sea, si usted quiere ampliar el margen de prohibiciones como patrono, lo tiene que dejar establecido con certeza y seguridad jurídica, en el contrato de trabajo, en el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Pero si fuere que no está cumpliendo con una atribución, ¿verdad?, y esa atribución se relaciona con las prohibiciones o las faltas en que puede incurrir el trabajador, conllevará a desarrollar todo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Ahora bien, tal vez la pregunta no venía como que tan extrema, por así decirlo, ¿no? Si solo se están llevando ciertas omisiones al trabajo, ¿verdad?, a cierto incumplimiento, lo ideal es que lo regule en un reglamento de trabajo o amplíe o modifique el contrato de trabajo, ¿verdad?, y ponga específicamente cuáles son las atribuciones. Porque recuérdese de algo, las atribuciones van a ser las que estén en el contrato de trabajo, según el Código de Trabajo. Fuera de ello, el trabajador solo está obligado a cumplir con las atribuciones que le imponga el mismo, el contrato de trabajo. Entonces, si no están establecidas ahí, usted tiene que regularlas, ¿verdad? Porque de lo contrario, usted puede que despida a alguien porque diga es que no está cumpliendo con sus atribuciones, pero no estaban reguladas con certeza y seguridad jurídica. Puede que el problema sea, pues, para el patrono después, ¿verdad? Bien. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se puede disciplinar a un trabajador si incumple con sus relaciones laborales? Bien, en este sentido, pues, creo que ya hemos, ¿verdad? Al final las dos preguntas se unen, ¿no? En la respuesta, ¿verdad? En el sentido de que de la manera que ya establecimos, conforme a la pregunta, ¿hay o no reglamento interior de trabajo? Sí o no. Si no hay, aplicamos los artículos 64 y 77 del Código de Trabajo, pues de esa manera podemos disciplinar a un trabajador si se incumple con las obligaciones laborales. Quiero hacer énfasis en algo.
Si usted se dio cuenta cuando vimos el artículo 64 y 77, únicamente encontramos llamada de atención por escrito y despido, ¿verdad? Y resulta que existen otro tipo de sanciones como lo son llamada de atención verbal y suspensión de labores sin goce de salario, ¿verdad? Pero eso, repito, tiene que establecerse por seguridad y certeza jurídica en el contrato de trabajo, en el reglamento interior de trabajo principalmente, ¿verdad? Puede también estar en un convenio colectivo de condiciones de trabajo, en un pacto colectivo, etcétera, pero principalmente el contrato de trabajo y el reglamento interior son fundamentales para que se regulen tanto las atribuciones como las prohibiciones, como las sanciones, como el procedimiento disciplinario. Ahora, hay otra pregunta. ¿Cómo se pueden o cómo se podrían probar las faltas de trabajo? ¿Verdad? Bien, interesante, porque en efecto, pues dentro de la relación entre patrono y trabajador es que se van a tener que demostrar, ¿verdad?, estas circunstancias. Recuérdense que no estamos en un juicio todavía, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad? Y ojalá que eso no llegue a un juicio, por supuesto, ¿verdad? Pero en caso de que, si usted, por ejemplo, es el patrono, ¿cómo va a demostrar, en el caso que yo les planteaba, que el trabajador portó armas de fuego durante su trabajo, ¿verdad? Bien, en ese sentido pueden suceder dos cuestiones, ¿verdad? En ese sentido, bueno, pueden suceder varias cuestiones, pero me referiré principalmente a dos. La primera, yo le comentaba, bueno, puede que el patrono tenía grabaciones, ¿sí? Videograbaciones, donde veía a las 3:10 de la tarde que el trabajador pasaba, ¿verdad?, durante los pasillos, que pues con el arma, ¿verdad?, en la cintura o en la mano, ¿verdad? Y pues tal vez él, por supuesto, no tenía alguna intención, ¿verdad?, que realizar con eso, alguna mala intención, vamos a ponerlo así, pero de igual manera eso está prohibido, ¿verdad? Entonces, videograbaciones. No tiene cámaras porque la empresa no tiene cámaras y entonces no puede demostrar eso. Bueno, tal vez pueden haber testigos, ¿sí? Recuérdense que inclusive el Código de Trabajo permite que los mismos compañeros de trabajo pues puedan ser testigos, ¿verdad? Entonces, en el procedimiento disciplinario que yo les mencionaba, los trabajadores, los compañeros de trabajo pueden decir, mire, sí, a mí sí me consta que llevó con un arma y de hecho yo me asusté, ¿verdad? Porque pues no tendría por qué tener un arma, ¿verdad? Entonces, declaración de testigos, es decir, usted va a aplicar, de hecho, tal vez no todos, ¿verdad?, pero la mayoría de pruebas, ¿verdad?, que conocemos y que surgen del Código Procesal Civil y Mercantil, del Código de Trabajo principalmente, ¿verdad?, pues testigos, documentos, biograbaciones, etcétera, puede demostrarse el hecho concreto. Yo le estoy poniendo un ejemplo, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo va a demostrar que el trabajador insultó al jefe si no hay videocámaras, ¿verdad? Bueno, inclusive puede ser que haya sido a puerta cerrada. Bueno, con la declaración del jefe inmediato, ¿verdad? Puede ser con la declaración, puede usted hacer constar en un acta notarial, ¿verdad?, de declaración jurada, la narración del jefe superior inmediato, donde dice, mire, pues él me maltrató, me dijo que era una aquí, que era una allá, me dijo hasta que de qué me iba a morir, ¿verdad? Entonces, lo detalla, obviamente necesita el patrono, pues un notario que llegue a hacer constar esa circunstancia, ¿verdad? Y eso lo puede juntar a los documentos dentro del procedimiento disciplinario. Y existe un plazo, nos dicen aquí, ¿existe un plazo para disciplinar las faltas de un trabajador? Sí. Y quiero dejar esto muy, muy claro. Y quiero que si usted está viendo este video y tiene su código de trabajo a la mano, ¿verdad? Y si no, pues yo se lo pongo aquí, pero por cuestión de que nunca perdamos el manejo de código, etcétera, yo quiero que me acompañe al artículo 259 del Código de Trabajo. 259, ¿verdad? Y vea qué interesante, el artículo 259 del Código de Trabajo establece los derechos de los patronos para despedir justificadamente
a los trabajadores o para disciplinar sus faltas, es decir, puede que no lo vaya a despedir, puede que le vaya a imponer una sanción verbal, ¿verdad? Prescriben en 20 días hábiles, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Existe plazo? Sí existe. 20 días hábiles. ¿Estamos? Que comienzan a correr desde que se dio la causa para la terminación del contrato, ¿verdad? O sea, imaginémonos siempre este ejemplo que yo les ponía. Un trabajador que tenía un arma en horas de trabajo en las instalaciones de la empresa, ¿verdad? Y resulta que llega a oídos del gerente general, ¿verdad? O del dueño de la empresa, qué sé yo, el mismo día. Mire, aquí, no sé, Diego Montoya tenía un arma, ¿verdad? Y entonces, todos, sí, todos escandalizados, sí, es que yo también vi que tenía un arma, y se entera el patrono que esa persona portaba un arma, ¿verdad? Vamos a ponerlo hoy, ¿verdad? 20 de mayo del 2024. Eso sucede el 20 de mayo del 2024, día en el que estoy grabando el video. Y en ese sentido, ¿verdad? Dice, o desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria, ¿verdad? Imagínese usted, ¿verdad? Que eso no llega a oídos del jefe superior, ni del dueño de la empresa, qué sé yo, sino hasta el 1 de agosto, ¿verdad? O sea, todo se quedó guardado en esa oficina, nadie dijo nada, dijeron, bueno, no vamos a decir nada, pero el 1 de agosto alguien dice, mire, así como la vez pasada que Diego traía un arma, y tal vez el jefe inmediato se queda, ¿cuándo pasó eso? O sea, eso puede ser también una fecha fundamental a partir de cuando empiece a correr el plazo, ¿verdad? Entonces, tenemos dos opciones, por así decirlo. Una, si la persona, el patrono, sabe del hecho el mismo día que sucedió, a partir del día siguiente empiezan a correr esos 20 días. Y dos, si se entera posteriormente el patrono, pues a partir del día en que se entere, van a empezar a correr los 20 días para disciplinar la falta. ¿Estamos? Entonces, concretamente, respondiendo nuevamente la pregunta, ¿existe un plazo para disciplinar las faltas de un trabajador? Sí existe y es de 20 días hábiles, ¿verdad? Ahora, ojo con esto. Dentro de estos 20 días hábiles es que va a tener que desarrollar todo el procedimiento disciplinario del cual le hablé y va a tener que concluir con la sanción antes de que se venza ese plazo. ¿Estamos? Bien, por último, tenemos la siguiente pregunta. En caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la medida disciplinaria impuesta por el patrono, ¿qué puede hacer? Bien, en primer lugar, vamos a poner aquí, a dividir, ¿verdad? Depende si es un despido, ¿sí? O si es otro tipo de sanción. Una llamada de atención verbal, por escrito, una suspensión de labores sin goce de sueldo, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer el trabajador? ¿Qué puede hacer el trabajador? Vamos a ponerlo así, sancionado, ¿no? O que fue objeto de sanción. Bien. Concretamente, dijimos, si es despido, aplicamos el artículo 78 del Código de Trabajo, ¿sí? Concretamente, inicia un juicio ordinario laboral para reclamar su indemnización, sus daños y perjuicios, prestaciones pendientes, costas judiciales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tal vez no lo están despidiendo y no está de acuerdo? Le llamaron la atención por escrito o le llamaron o lo suspendieron sin goce de sueldo durante 8 días, ¿verdad? Entonces, si es llamada de atención, verbal, escrita o suspensión,
Entonces, ojo con esto. Desafortunadamente no hay un trámite más rápido, por así decirlo. El trabajador va a tener que oponerse iniciando un juicio ordinario laboral. De igual manera, en cualquiera de los dos va a iniciar un juicio ordinario laboral. El asunto es que aquí pues ya no va a estar su vínculo con la empresa, va a ser para reclamar indemnización o reinstalación si procediera y considera que puede atacar el procedimiento disciplinario, etcétera. Y si fue cualquier otro tipo de llamada, de imposición de sanción, entonces tendrá que iniciar un juicio laboral, ordinario laboral, siempre que esté vinculado a la empresa con una relación laboral, y podrá iniciar el mismo con el objeto de desvirtuar, de dejar sin efecto la falta que se le impuso en su momento, para borrar el récord historial, digámoslo, ¿no? De sanciones, porque tal vez hay un reglamento interior de trabajo que regule que después de tantas sanciones verbales o después de la sanción verbal procede ya la atención por escrito, luego la suspensión, luego el despido. Entonces, con ese objeto puede que inicie el juicio para dejar sin efecto una de las sanciones y que no ocurra posteriormente un despido. Eso es lo que puede hacer el trabajador afectado. Queremos recordarles siempre que con ética pasan de la teoría a la práctica. Un gusto estar con ustedes.